Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y hermanos y amigos que tienen a bien acompañarnos en este tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor que hemos estado haciendo cada domingo desde hace ya casi 8 meses, desde que tuvimos que suspender nuestros servicios físicos como iglesia para reunirnos de manera virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Si bien es cierto, en algunas circunstancias es viable poder reunirse, todavía como iglesia no hemos tomado la decisión de volver a reunirnos, así que mientras tanto seguimos compartiendo la palabra del Señor por los medios digitales y las redes sociales. Continuamos el día de hoy estudiando el libro de los Hechos y hoy nos toca un pasaje interesante por un lado, pero que a la vez es algo polémico. Es el pasaje de la historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 11. Digo interesante porque es una situación única en la historia de la iglesia primitiva, es una situación única en el desarrollo del libro de los Hechos, pero también es polémica porque hay algunas preguntas bastante profundas que pueden hacerse en relación con lo que ocurrió en aquel momento y las implicaciones que esto pueda tener, y si hay algunas lecciones un tanto más específicas que podamos sacar del texto y de la narración que se nos hace en esta sección. Trataremos de encontrar algunas lecciones, algunas enseñanzas para nosotros hoy en día, sin necesariamente responder todas estas preguntas o estas dudas al respecto, y sin necesariamente abordar toda la polémica, pero sí tratar de sacar algunas lecciones que son para nosotros importantes en nuestra vida espiritual. Lo que hemos visto hasta el momento del desarrollo de la iglesia en la Jerusalén del primer siglo, los primeros días, meses, quizá años de la iglesia, es que la iglesia estaba creciendo y que había llegado a haber una bastante firme unidad y cohesión entre los creyentes, de modo que habían aprendido a compartir para las necesidades de aquellos que se encontraban en una situación de desventaja. De modo que ninguno de ellos, dice el pasaje que reflexionamos la semana pasada, tenía necesidad, ninguno de ellos pasaba limitaciones, porque incluso estaban dispuestos a vender sus propiedades para compartir para las necesidades de otros. Y termina el capítulo 4 con el ejemplo de José llamado Bernabé, quien era natural de Chipre, levita, y quien había vendido una propiedad y la había traído a los pies de los apóstoles. Seguramente no fue el único caso, y podemos ver y pensar, como se dice, que hay muchos otros que hicieron lo mismo. Seguramente se particulariza el caso de Bernabé por el lugar prominente que llega a tener posteriormente en que se le estuviera exigiendo a los creyentes a que vendieran sus propiedades, se deshicieran de sus bienes para compartir con nosotros, porque esto parece ser algo que naturalmente del amor cristiano que fluía del corazón, muchos lo estaban haciendo, sino que el problema que hay con esta pareja de Ananías y Zafira es lo que los motivó a hacer realmente el enmascaramiento externo de lo que habían hecho, la apariencia. Y es a eso a lo que nos queremos dirigir, y esa es la lección y enseñanza principal que creo yo que debemos sacar y extraer para nosotros, o podemos sacar y extraer para nosotros, sin entrar a la polémica de preguntas un tanto quizá desviadas de la atención del punto principal del pasaje. Yo veo en este pasaje una lección importante, la lección de la futilidad de mentirle a Dios. Vivimos en una época, en un tiempo en el cual hay mucho engaño, hay mucha mentira, muchas apariencias, mucha hipocresía. Y no hablo naturalmente de lo que ocurre dentro de la iglesia, sino en el mundo en general. Hemos llegado al punto en que realmente ya no confiamos en nada y en nadie, y que probablemente no creemos ni la mitad de lo que las personas dicen. Escuchamos las noticias siempre con ese signo de interrogación encima. Escuchamos a los políticos, escuchamos a los científicos incluso, que nos plantean diferentes circunstancias del mundo en que vivimos. Y siempre tenemos esa pregunta detrás de nosotros: ¿será que nos están diciendo la verdad, o será que nos están diciendo toda la verdad? ¿No será que están escondiendo algo?
Hay un término que usamos a veces en español, en origen, es un anglicismo, la frase de una agenda oculta, que podríamos expresarla como motivos ocultos, pensamientos ocultos, planes ocultos, programas secretos. Y siempre nos preguntamos si alguien tiene tras de sus acciones, tras de sus palabras, tras de todo lo que vemos que se nos presenta a nosotros, algo que no se está diciendo. Tiene segundas intenciones detrás de toda la situación. Y nos hemos vuelto excesivamente suspicaces en la sociedad, en el mundo en que estamos. Y lamentablemente esta actitud de la suspicacia ha llegado a meterse dentro del seno de la iglesia, al punto de que por la misma situación en que vivimos, ya no confiamos en lo que la gente dice. Lo que tenemos en el cuadro que se nos presenta en el libro de los Hechos es que en el seno de una iglesia que había crecido y se estaba manteniendo en una cohesión de unidad, ocurre de repente una situación que llega a desestabilizar la situación. Y seguramente lo que podemos ver nosotros ahí es la acción de Dios, quien guía particularmente al apóstol Pedro, quien confronta a esta pareja. Ese Espíritu Santo que había estado llenando a los discípulos, a los apóstoles, para empoderarlos en la predicación del Evangelio, no solo era un empoderamiento para una presentación eficaz y poderosa del testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, sino también era un empoderamiento para poder percibir el mal alrededor y el mal que se está haciendo, y particularmente una percepción para saber que hay maquinaciones del enemigo detrás de las situaciones que se dan en el día a día, que tratan de destruir el trabajo que como iglesia estamos haciendo. El apóstol Pablo dice exactamente eso, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pablo también dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es precisamente lo que percibe en algún momento el apóstol Pedro de lo que está ocurriendo. Un daño que se quiere hacer a la iglesia para que la iglesia pierda el impacto y la efectividad que estaba teniendo. El capítulo 4 termina diciendo en esta porción que los creyentes hallaban abundante gracia, que había abundante gracia sobre ellos y que tenían el buen favor de la gente a su alrededor. Porque realmente se estaban manifestando el amor de Cristo por medio de la vida de la iglesia en aquel momento. Lo que se da con la acción de aquel hombre y su mujer, Ananías y su esposa Zafira, es una amenaza contra el impacto eficaz que el Evangelio tiene cuando viene a querer representarse una vida espiritual falsa, una vida hipócrita. El Señor Jesucristo había advertido claramente a sus discípulos de la necesidad de guardarse de lo que él llamaba la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque lamentablemente la hipocresía era un mal, era un cáncer que se había diseminado entre los religiosos del pueblo de Israel, y que de alguna manera se miraba de una forma natural el hecho de que uno tuviera apariencias distintas de lo que en realidad había. El Señor Jesucristo llega a llamarle a aquellos líderes sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban limpios, blancos, atractivos, pero por dentro estaban llenos de huesos. Y el gran problema es precisamente que este mal, el mal de la hipocresía, el mal del cáncer del engaño, el cáncer de la mentira y el cáncer de no darle a Dios la prioridad, porque realmente, como dijo el Señor Jesucristo, no podemos servir a Dios, a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas, y de alguna manera podemos ver que eso es lo que está ocurriendo en las vidas de Ananías y Zafira, cuando decide realmente no compartir todo lo que tienen, aunque no era necesario que lo hicieran, sino hacerlo con engaño para dar una apariencia equivocada. De esa suerte entonces entra la narración en este capítulo a decirnos lo que ocurrió. Leamos entonces en Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 11. Leo la porción. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Primero debemos decir qué es lo que no está pasando en este pasaje. No tenemos aquí el caso de que se estaba obligando a los creyentes con ciertos medios a que vendieran sus propiedades para compartir con la comunidad. No era algo obligatorio, no era algo impuesto, ni tampoco se les estaba exigiendo que dieran la totalidad de las ganancias de las ventas. Tampoco tenemos aquí una actitud de un juicio acérrimo por encima de las personas, en la cual se está contándole, como se dice aquella expresión, contándole las costillas para ver si realmente están haciendo lo que se les está exigiendo. Más bien lo que tenemos aquí es la fluidez de una comunidad de amor, una comunidad de apoyo, una comunidad de la presencia del Espíritu Santo, en la cual de una forma con gracia se está sirviendo a aquellos que tienen necesidad. Naturalmente los apóstoles habían tomado el liderazgo y la frase de que colocaban lo que se vendía a los pies de los apóstoles se indica que es una manera de reconocer la autoridad que ellos tenían. Precisamente eso es lo que se dice en el capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los apóstoles y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Como mencionamos la semana pasada, no es esto una norma que se establece para el trabajo de la iglesia. Es una situación muy concreta y particular que se estaba viviendo en aquel momento del inicio de la iglesia. Se ha dicho frecuentemente, como indicamos también al reflexionar en el pasaje de Hechos 4, que en el libro de los Hechos no tenemos normativas, no tenemos el establecimiento de enseñanza normativa, de doctrina, sino tenemos la fluidez del crecimiento de una iglesia en un momento transitorio de transición en el cual realmente se está aprendiendo y se está dejando ver la manifestación del poder del Espíritu, y particularmente para una iglesia que está creciendo en una situación muy concreta y específica en aquella ciudad de Jerusalén, específicamente con muchos que no eran nativos u originales de ahí, sino que habían llegado en Pentecostés, cuando muchos creyeron, viniendo de lugares varios. Esa comunidad que está creciendo está manifestando el amor, y aquí tenemos a dos personas que, al ver seguramente el ejemplo de otros y particularmente el ejemplo de Bernabé, se les ocurre vender su propiedad, participar del compartir con los necesitados, pero dar una apariencia externa de una piedad que no era del todo real. Ananías y Zafira eran personas que albergaban engaño y mentira en su corazón y querían precisamente mentirle a la comunidad, engañar a la comunidad, a una comunidad en la cual se esperaba que hubiera una relación cristalina por la manifestación del Espíritu de Dios, en una comunidad donde se estaba tratando de reflejar el carácter de Cristo y el amor de Cristo. La mentira no va. La mentira no tiene un lugar. El Señor Jesucristo precisamente le dijo en algún momento a los fariseos que ellos eran hijos de su padre el diablo, porque él era padre de mentira. Es lamentable la gran cantidad de mentira que con frecuencia existe
en el mundo y en particular en el pueblo de Dios. Hemos llegado a justificar la mentira. Hablamos de mentiras piadosas, de mentiras blancas. Y a veces confundimos la verdad con medias verdades o las verdades parciales en cierta manera pueden llegar a convertirse en mentira. Definitivamente todos en algún momento tenemos que reconocer que hemos pecado con el pecado de la mentira y es algo que debemos confesar ante Dios. Y precisamente el apóstol Pablo enseña que no debemos hablar mentira los unos a los otros, que no debemos mentirnos los unos a los otros, sino que debemos hablarnos con verdad. Porque para que realmente la iglesia de Cristo sea una iglesia que crece, que sea genuina, la mentira no puede darse dentro del seno de la iglesia. A veces no vemos la profundidad, la seriedad que el engaño, la mentira y la hipocresía tienen. Los vemos como cosas bastante ligeras y livianas, aceptables y pasajeras. Pero al final de cuentas, nuestro Dios es un Dios de verdad y es un Dios que aborrece precisamente la mentira. Es un Dios que no tolera la mentira. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a determinar y a comprender en nuestra vida, que la mentira realmente es un pecado serio, que la mentira afecta, que la mentira destruye, que la mentira desestabiliza no solamente las vidas de las personas en los hogares, en las familias, en la sociedad, pero particularmente destruye a la iglesia. Y si dentro del pueblo de Dios hay mentira, realmente no podemos pensar que haya una comunidad que va a crecer, que va a edificarse y va a robustecerse en el Señor. Y eso es lo que ocurre aquí realmente con el caso de Ananías y Zafira. No es que hubiera la imposición de un cierto comunismo, si podemos decir entre comillas, como algunos han visto en esta comunidad del primer siglo. No tenemos tal cosa allí. No tenemos apóstoles exigiendo que los hermanos den los bienes y los recursos que obtienen de la venta, como ocurría en otras comunidades, particularmente una comunidad de la época del tiempo, o por lo menos que seguramente todavía estaba en funcionamiento al tiempo del inicio de la iglesia, como se conoce, que es la comunidad del Mar Muerto, la comunidad de Qumran. Precisamente en esa comunidad, aquellos que llegaban a ser parte de ella entregaban sus bienes y se desprendían completamente de estos. No tenemos ese tipo de práctica en la comunidad de la iglesia primitiva. Lo que tenemos es la manifestación del amor de Dios a través de compartir de las necesidades y de necesidades de los otros y el desprendimiento de los bienes materiales. Pero en el caso de Ananías y Zafira tenemos, y el gran problema que tenemos aquí que señalar, tenemos el pecado de la mentira y del engaño. Porque se quiere engañar a la comunidad, se quiere dar una apariencia distinta y Dios no tolera esto. Algunos se preguntan por qué ocurrió esto y no sigue ocurriendo al día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? Se ha comparado precisamente lo que ocurre aquí con Ananías y Zafira al inicio de la iglesia, con lo que en el Antiguo Testamento se narra en el caso de Josué capítulo 7, al ingreso y el inicio de lo que se llama la entrada o la conquista de la nación de Israel a Canaán. Cuando Acán se queda con algo que Dios había dicho que no debía quedarse con ello, y el juicio de Dios se manifiesta de una forma tan severa para Acán y su familia que son consumidos por fuego. No se ve eso ocurrir en otras oportunidades a lo largo, aunque sí ocurrió en algún momento con Nadab y Abiú, aquellos que se rebelan en contra del liderazgo que Dios había dado sobre la nación. E incluso se dice a Aarón y su familia que no lamenten la muerte de aquellos que se habían rebelado en contra de Dios, que habían tentado a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué es que el pueblo de Israel continuó y no siguió Dios castigando de esta manera? Probablemente porque no era ese el propósito de Dios, sino que Dios quiso dar lecciones iniciales, como en el caso de Acán y su familia, de Nadab y de Abiú. Y creo yo que podemos verlo también aquí en el caso de Ananías y Zafira. Muy al inicio de la iglesia, del surgimiento de la iglesia, Dios quiere establecer una lección clara y una lección que va a dejar su impacto, y de hecho lo dejó en la comunidad de aquellos hermanos cuando vieron lo que estaba ocurriendo, porque ellos realmente
fueron impactados con temor. Dice el versículo 5 que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el versículo 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una de las lecciones o enseñanzas que el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda es que nuestro Dios es fuego consumidor. Y hemos llegado en la vida a desestimar realmente la santidad de Dios y el hecho de que el Dios con quien nosotros nos relacionamos es un Dios celoso de la santidad. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que no nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa es una lección que se deja ir de una forma impactante en este pasaje. Aquel hombre, Ananías, su esposa Zafira, venden la propiedad y se ponen de acuerdo, podríamos decirlo de esta manera, en no entregarlo todo, pero dar la apariencia de que lo han entregado todo, reservando para sí una porción. Y la traen a los apóstoles. No se sabe cómo fue que el apóstol Pedro supo que lo que estaba haciendo Ananías. Pudo haber sido que alguien le dijera, pudo haber sido que él lo percibiera por la actitud de Ananías, o podríamos verlo también como una revelación interna del Espíritu Santo que estaba llenando la iglesia y que permite que Pedro perciba lo que está ocurriendo, porque el daño que se puede hacer a la iglesia es un daño profundo. Así que cuando viene Ananías, Pedro de entrada le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Algunos se han preguntado si Ananías y Zafira eran genuinos cristianos para que se utilice la frase llenó Satanás tu corazón. Se dice a los cristianos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta, ¿es posible que un creyente genuino sea su corazón lleno por Satanás? ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión? Podemos ver que Satanás había estado en algunos momentos de la historia del desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo presente y activo. Incluso al Señor Jesucristo fue tentado por él de una forma muy directa y a situaciones muy particulares que podrían ser muy sensibles y a las que el Señor Jesucristo no cedió. Satanás también llenó el corazón de Judas para que traicionara al Señor Jesucristo. E incluso el Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás los había pedido a los discípulos para zarandearlos. Y tenemos a Pedro negando al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo está bajo juicio. Esta es la primera vez, mencionan algunos autores, que vuelve a verse la acción directa de Satanás y no podemos ignorarla. Y lo que Pedro quiere decir es por qué se dejaron llevar por aquel que es el padre de la mentira. No se implica que Ananías y Zafira no fueran creyentes. Esto no está aquí en cuestionamiento. Lo que está aquí es que dentro del seno de la iglesia no debemos permitir que los ardides del enemigo se manifiesten. Debemos siempre tener una sensibilidad espiritual que nos ayude a percibir las acciones de Satanás para hacernos actuar, y a otros también, de maneras que vengan a perjudicar el impacto del Evangelio. Debemos estar siempre examinándonos, debemos estar siempre viendo cuáles son las intenciones y los propósitos de nuestro corazón. De hecho, eso es algo que el salmista le dice al Señor en el Salmo 26, que el Señor examine las intenciones y los pensamientos de su corazón, porque realmente es algo que Él quiere que el Señor se manifieste de esa manera y que el Señor realmente pueda enseñarle para guardarlo y protegerlo. Dice así el salmista en el Salmo 26, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y esa es una petición que nosotros deberíamos hacerle al Señor. Así que Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando nosotros mentimos a los otros, y particularmente mentimos al pueblo de Dios, al final de cuentas, si bien es cierto, estamos mintiendo a los hombres, estamos intentando de mentirle a Dios. Y esto es una futilidad. Esto es un esfuerzo realmente dado al fracaso. Porque realmente Dios conoce lo que hay en el corazón.
A lo largo de todas las escrituras constantemente se dijo esto y se enseñó precisamente que Dios es un Dios que conoce el corazón. David le dice a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En el libro de Jeremías se dice: pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. También dice Jeremías: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y también en Jeremías leemos: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Definitivamente, ante Dios nada pasa en oculto. Y Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Así que, al final de cuentas, toda mentira dicha a los hombres es una mentira dicha a Dios. Porque si queremos engañar a las personas, y particularmente si queremos engañar a su pueblo, estamos engañando a Dios. Y esa es una acción realmente fútil, porque realmente nos lleva a tratar de hacer algo que nunca va a tener éxito. Y Pedro le dice a Ananías: no había necesidad de que mintieras. Al final de cuentas, no hay necesidad. Somos personas que estamos llenas de temores, de segundas intenciones, de segundos propósitos, y tratamos de excusar nuestras acciones, pero Pedro le dice: no había necesidad. Nadie te estaba pidiendo que vendieras la propiedad, y una vez vendida, nadie te estaba pidiendo que entregaras el fruto de la venta. Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo que tenemos aquí es algo que se ha estado meditando, es algo que se ha estado considerando. No es un pecado de ignorancia, podríamos decirlo. Es un pecado consciente y voluntario, algo hecho a propósito. Y cuando en nuestra vida realmente endurecemos nuestro corazón para con Dios y nos proponemos hacer actos, nos proponemos hacer acciones en las cuales nosotros actuaremos rebeldemente para con Dios, porque a sabiendas estaremos actuando y diciendo cosas que no son y tratando de engañar, porque al final de cuentas, eso es la mentira, el engaño y la hipocresía, actuar conscientemente de una forma contraria a lo que es la verdad. Cuando hacemos eso, dice el apóstol Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El impacto de esas palabras, el verse descubierto, podría haber tenido tal impacto en Ananías que inmediatamente cayó y expiró. Esa es una de las tantas preguntas que se hacen en relación con este pasaje. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Es que Pedro está actuando de una forma juiciosa y condenando a aquel hombre y no mostrando la gracia de Dios? No vemos que haya acción de Pedro en esto, de hecho. O tenemos una acción natural donde aquel hombre le da un infarto del susto, o tenemos una acción directa de Dios en la cual Dios definitivamente juzga de una manera ejemplar para toda la iglesia a aquel hombre que ha estado mintiendo. El punto es que el hecho sucedió y tuvo el impacto en la iglesia porque vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. De hecho, esta es otra de las preguntas que se hacen en relación con este pasaje. ¿Por qué se procedió tan rápido a enterrarlo? ¿Por qué no se le avisó a su familia y a su esposa? Algunos piensan que debido a que se interpretó lo que estaba ocurriendo aquí, ya que la costumbre era enterrar a los muertos el mismo día que morían, y debido a que se percibió que era una acción del juicio de Dios, esto pudo haber llevado a la iglesia a proceder inmediatamente al sepultamiento de Ananías. Pasado un lapso de 3 horas, dice, llegó Safira, no sabiendo lo que le había acontecido a su esposo. Y Pedro, seguramente no con malas intenciones, sino para aclarar ante la iglesia que el engaño no debe darse, le pregunta, mira, ¿vendieron la propiedad en tal precio? Y ella responde, sí, en ese precio lo vendimos. Así que con sus mismas palabras ella confiesa el engaño que habían tratado de hacerle al pueblo de Dios, a la iglesia, y Pedro le dice de esta manera, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
Pedro le está recordando entonces a Safira, o diciendo a Safira lo mismo que le dijo a Pedro. No se está engañando a Dios. En nuestras acciones nosotros tratamos de engañar a los hombres, pero al final de cuentas es tratar de engañar a Dios. Estamos probando, tentando al Espíritu del Señor, a ver si realmente podemos salir adelante, podemos lograr nuestros propósitos con el engaño, con la mentira y con la hipocresía. Al final de cuentas, todo sale a luz. Y esto entonces hace que Pedro determine, al haber percibido que Dios había juzgado a Ananías, y que hable en esas palabras de poder del Espíritu, diciéndole que aquellos que habían sepultado a su marido estaban a la puerta y que también habrían de sacarla. Y al instante, aquella mujer cae a los pies de Pedro y expira. Y entraron los jóvenes que la hayan muerta y van y la sepulcran juntamente con su esposo. El versículo 11 concluye con estas palabras. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es la primera ocasión donde el término iglesia se utiliza en el libro de los Hechos. Aquella iglesia que el Señor Jesucristo había dicho que había de edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Porque es el proyecto divino. No es un proyecto humano, es el cuerpo de Cristo que es la iglesia, aquella que está compartiendo el mensaje del Evangelio. Y lo que tenemos aquí en este pasaje es una amenaza a la iglesia. Son las puertas del Hades que se quieren abrir o no quieren ceder ante el avance del poder de Cristo. Y el Señor Jesucristo y Dios no lo permite y hace que aquel pecado de aquel hombre y su mujer sean manifiestos. La futilidad de mentirle a Dios. Tenemos que evaluar nuestras vidas y tratar de ver qué es lo que estamos haciendo. A lo largo del texto bíblico, como mencionaba, se habla de la necesidad de estar entendidos de que Dios conoce los corazones. Se dice en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo no se fiaba de aquellas personas porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si el Señor Jesucristo en su tiempo del ministerio terrenal podía percibir eso, indudablemente refleja lo que Dios conoce de todos los hombres. En Romanos 8:27 se nos dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 5 nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice estas palabras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La futilidad de mentirle a Dios. Y si una lección podemos resumir de este pasaje, es que tenemos que tomar a Dios en serio. No podemos mentirle a Dios. Tenemos que aprender a ser personas de verdad, personas veraces. Que el Señor nos guarde de mentir, que el Señor nos guarde del engaño, que el Señor nos guarde de la hipocresía, porque esta no hace bien a nada ni a nadie, y en particular a la iglesia de Dios le hace un daño. Es una manifestación del actuar de nuestro enemigo, de Satanás, porque realmente Satanás es el padre de mentira, y cuando mentimos estamos dejando que Satanás nos use para el mal de los otros. Que el Señor nos enseñe de esta verdad, de esta lección, de este ejemplo, a ser personas que evaluamos adecuadamente las intenciones de nuestro corazón, que venimos ante el Señor y le decimos, como dijo el salmista: Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y en el Salmo 139 el salmista también dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos
te son conocidos. La futilidad de mentirle a Dios. Que el Señor nos bendiga, que nos enseñe y que seamos hombres y mujeres de verdad. Que tengan un bendecido día domingo.